Dios me le bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos, de poder haber abierto nuestros ojos nuevamente? Una oportunidad más de estar aquí en la casa del Señor, aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que estamos aquí, que no estamos en un hospital, no estamos en un lugar triste, ¿verdad? Estamos aquí, tenemos mucho por qué agradecer al Señor, amén. Y vamos a dar inicio a nuestro estudio del libro siempre. Vamos a continuar en Apocalipsis. Y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y que me ayuden a buscar en su Biblia Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Estamos estudiando las cartas. Ahorita ya hemos entrado a las cartas que el Señor Jesús le reveló a cada iglesia, le reveló a través de Juan, ¿verdad? Y dice así su palabra, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a dejar ahí la palabra y vamos a entrar en oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí, que tú vas a ministrar nuestras vidas con esta enseñanza. Espíritu Santo, toma tú el control, Señor, de este tiempo, que sea tu palabra, Señor, y no nuestros pensamientos, enseñando esta precisamente, Señor, esta carta, Señor, a la iglesia que tú pusiste, Señor, en esta palabra para que nosotros conociéramos, Señor, los tiempos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Y como hemos venido viendo, ¿verdad? Hemos empezado a estudiar el libro de Apocalipsis, un libro que es muy, muy fascinante, muy bonito, muy profundo. Y el domingo pasado la hermana Eugenia inició hablando precisamente de los mensajes a las 7 iglesias que Juan escribe aquí en el Apocalipsis. Ella empezó hablando acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan que fue la primera iglesia? Ahora vamos a estudiar acerca de la segunda iglesia, que es Esmirna. Esmirna se deriva o significa, o su nombre viene derivado de la palabra mirra. ¿Se acuerdan que mirra fue una de las cosas que le llevaron los reyes magos a Jesús cuando él nació? Fue uno de los elementos que ellos llevaban como un presente, ¿verdad? Y mirra es algo que en el Medio Oriente se usa mucho para hacer perfumes, para hacer cosas, porque cuando es procesado o machacado, por decirlo de alguna manera, expide un olor muy, muy bueno, muy parecido al romero de nosotros, que lo hacemos así, siente un olorcito uno, o el orégano, ¿verdad? Que tiene un olor agradable. Entonces, en esta ciudad eso se producía por montones. Entonces, de ahí viene el nombre Esmirna. ¿Ok? Esta iglesia era una iglesia que estaba en medio de una ciudad que tenía mucha religiosidad. También era una iglesia que estaba en medio de mucho paganismo. Estaba rodeada de muchas cosas contrarias a lo que es la iglesia, ¿verdad? Pero también era una iglesia que tenía muchas cosas buenas, porque según estudiando a profundidad, Esmirna era una ciudad muy próspera.
Era una ciudad que tenía mucha bendición a raíz también de su territorio geográfico. Tenían puertos, tenían muchos lugares donde ellos podían ser, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero, los que venden, comerciantes. Tenían muchas entradas y podían tener mucho trabajo para muchas personas porque llegaba mucha gente al puerto y había mucho para hacer comercio. Era una ciudad muy, muy bonita, muy próspera. Pero dentro de eso, nosotros podemos ver en el versículo 9 de Apocalipsis que dice el Señor: yo conozco tus obras. Aquí está hablando el Señor diciéndole a la iglesia de Esmirna: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Me llama la atención porque el Señor le dice y tu pobreza. Si era una ciudad próspera, era una ciudad rica. Dice que era la que competía con la iglesia de Éfeso, porque Éfeso era una iglesia, como vimos el domingo pasado, que era rica también, era muy próspera, tenía mucho comercio, tenía muchas cosas para hacerse llamar una ciudad rica. De hecho, estas dos son las que competían entre sí, ver cuál era la que era la mejor ciudad. Si bien es cierto, Éfeso era la mejor en prosperidad, en economía, Esmirna no se quedaba atrás. Esmirna competía con ellos para ver quién era la mejor de la provincia, pero Éfeso venía siendo, como quien dice, la capital, el fuerte, pero Esmirna no se quedaba atrás. Pero aquí el Señor en el versículo 9 le dice: y que conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tu pobreza. Y uno dice: pero no que era una ciudad próspera. ¿De qué estamos hablando, verdad? Entonces, vemos que antes de eso el Señor le habla de su tribulación. Era una iglesia donde fue la iglesia que tuvo mucha lucha de persecución de la misma gente de ellos, de los mismos que decían, como vamos a ver más adelante, decían ser judíos, pero no lo eran. Pero era la manera de decir que la misma gente de ellos los rechazaba, pero no lo eran, y algunos sí lo eran, pero realmente no conocían a Jesús, o no eran cristianos reales, pero se decían llamar judíos y venían y atacaban a la iglesia, a los que sí eran cristianos, a los que sí servían al Señor. Y podemos ver en el libro, estudiando el libro, que dice que la táctica que ellos usaban para que la iglesia viviera oprimida era de que ya a todos los que eran cristianos no les querían dar empleo, no les daban permiso ni de vender ni de comprar. Algo similar a lo que vamos a ver, ¿verdad?, cuando esté el anticristo, que quieren oprimir a la iglesia para que vean que se les había cerrado el mundo, como quien dice, y eso, quiera si o no, afectaba la economía de los hermanos de Esmirna, ¿verdad? Entonces era una forma la forma más suave, por decirlo así, pacíficamente, de tener a la iglesia en persecución, de que no podían salir adelante. Entonces, pero hay un paréntesis en el versículo 9 del capítulo 2, si usted lo puede ver en su Biblia. Hay un paréntesis donde el Señor, después que le dice, y tu pobreza, ¿verdad?, Él le dice, pero tú eres rico. Hay una contradicción, dijéramos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Si Dios le está diciendo, veo tu pobreza, pero tú eres rico. Y me gusta mucho esta palabra, porque digo, wow, en realidad lo que Jesús les estaba queriendo decir en esta carta que a través de Juan Él le dio a la iglesia de Esmirna, es que quería decir que realmente, hermano, la riqueza o la pobreza material que podamos tener no se mide con la riqueza espiritual. Jamás el Señor mide ni tu vida espiritual no está basada en lo que tengas o no tengas, ¿verdad? Porque es que a veces sucede que podemos decir, el hermano como que solo en pruebas pasa, se me hace que su vida espiritual anda mal. O como lo que pasaba en Job, ¿se acuerdan que sus amigos le decían, mira todo lo que te ha pasado, pídele perdón al Señor de lo que andas haciendo, porque creemos que a veces por la vida que llevamos, nos están sucediendo pruebas o tribulaciones, andamos mal con el Señor.
Y no depende de eso. El Señor mira más allá. O sea que la riqueza en el mundo espiritual, como la ve Jesús o como la ve Dios, no se basa en lo material que tengamos. Usted puede estar pasando tribulación, puede quizás estar pasando una necesidad, pero en los ojos del Señor dice, Él es rico porque me tiene a mí. Estas cosas materiales son perecederas, ¿verdad? Y eso es lo que me llamaba mucho la atención y me gustaba este mensaje que el Señor le hace a Esmirna. Era una iglesia que sufría tribulación, bastante persecución. Vamos a ir viendo poco a poco todo lo que ellos llegaron a padecer por el paganismo que reinaba y la religiosidad que había. Porque en ese tiempo se levantaron muchas personas haciendo ídolos solo por decir así, por llevarle la contraria. O por quedarle bien a un gobierno. Levantaron un altar a la diosa Roma, así se llamaba, a la diosa Roma, como quien dice, para que hagamos quedar bien con los romanos, porque ellos estaban también, hacían opresión a la iglesia de Esmirna. Sabemos que el enemigo más grande ha sido de allá, ¿verdad? De Roma. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Pero no quiero dejar de hablar y mencionar acerca de los primeros versículos de esta carta. La carta para Esmirna, como todas las cartas, se describe primeramente quién manda la carta, y eso es importante. Si usted puede ver el versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es tan importante saber quién escribió esta carta o quién estaba narrándole o dictándole esta carta a Juan. Y Juan lo escribe tal cual, y sabemos que dice que ya hemos visto que al ángel de la iglesia se está refiriendo al pastor o al líder que estaba liderando la iglesia de Esmirna. ¿Amén? Pero quien escribe, dice que le escribe el primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién se describe? Esta descripción se la está haciendo el Señor mismo. Él se está describiendo, dice, escríbele esta carta al ángel de Esmirna. El primero se relaciona con aquel que inicia toda la historia de la humanidad. ¿Quién es el primero? Es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el primero, Él es el origen de todas las cosas. Y también sabemos que Él es el último, porque todas las cosas, cuando este mundo termine, hermano, va a terminar ¿en quién? En Jesucristo. Y dice, yo soy el primero, yo soy el último, y ahí es donde viene el versículo donde dice, ¿verdad?, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es nuestro Señor Jesucristo Jesús. Amén. Nuestro Señor. Entonces, Él se está describiendo a sí mismo. O sea, no es cualquiera que estaba escribiendo esta carta. Y mire qué lindo, qué bello es el Señor, que por si acaso le queda alguna duda, dice más adelante, y dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Me gustó esto porque mire, esta fue, como quien dice, la clave para que Juan supiera con quién estaba hablando. Esta fue la clave para identificar que el individuo maravilloso que se le estaba revelando era Jesús. Acuérdense que Juan caminó con Él. Juan era uno de sus discípulos que conocía lo que había pasado. ¿Y quién más había resucitado en aquel entonces? Nadie. Entonces que el Señor se identifique y le diga, el que murió, pero vivió. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que le está diciendo. Y Juan, yo me imagino que Juan dijo, este es Jesús. Él no tuvo duda en decir, me lo está describiendo tal cual, ¿verdad? Y entonces tan lindo es que Él le dice, el que vive, el que murió, pero ahora vive. Esa fue la clave de Juan para poder identificar el personaje glorioso que le estaba dictando esta carta. Amén. Entonces, volviendo, vemos de que entonces esta carta que envía nuestro Señor Jesucristo a través de Juan, la envía a una iglesia donde Él estaba siendo
notar varias cosas, como usted puede ver en la primera iglesia, que fue de Éfeso. Hace notar buenas cosas, recalca buenas cosas, pero también le dice que tiene en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia de Esmirna, según aquí lo que hemos estudiado, no existe y no pronuncia el Señor Jesús ninguna reprensión contra la iglesia de Esmirna. Contra esta iglesia Él no dice, pero tengo contra ti. Ve que a los demás les dice eso, me gusta que tus obras, conozco de que has descubierto a los que dicen ser apóstoles y no lo son, eres bueno en la obra del Señor, como quien dice, pero tengo algo contra ti que no me gusta. Y le empieza a decir, ¿verdad? A Esmirna no le dice nada. Usted puede leer en lo que acabamos de ver, no le dice ningún, como quien dice, reproche. Más bien esto nos hace entender a nosotros que entonces era una iglesia que tenía un estado espiritual muy bueno. Una iglesia que era excelente ante los ojos del Señor. No ante los ojos de cualquier humano, pero ante los ojos del Señor era una iglesia excelente porque no le hace ningún reproche. ¿Ven? En el versículo 9 dice que el Señor elogia a la iglesia por sus obras y que por su tribulación que están pasando. Igual que Éfeso, la iglesia de Esmirna había manifestado celo por la obra del Señor. Era una iglesia que cuidaban la fe, que cuidaban, de verdad tenían un celo por la obra del Señor. Y era una iglesia que era muy conocida por el evangelismo. Tenía una gran comunidad donde ellos se manifestaban porque su comunidad se movía mucho en el evangelismo. Y de hecho podemos ver que Esmirna se convirtió o llegó a ser una iglesia por medio del evangelismo que el apóstol Pablo realizó desde la sede de ellos, que era en Éfeso. Desde que él estaba allá, podemos ver en el libro, en la página 68, dice que Esmirna probablemente llegó a ser evangelizada por el apóstol Pablo, desarrollándose en todo Asia Menor, desde la ciudad de Éfeso como su centro de operación. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 19, versículo 10. El estado, dice, espiritual de esta congregación se puede detectar de manera en que Jesús se presenta a la iglesia, lo que acabamos de leer en el versículo 8. El Señor se identifica como el primero y el postrero. El primero dice, por cuanto estaba desde el principio y creado que todo en él existe. Pero podemos ver que a pesar que era una iglesia muy excelente espiritualmente, nunca dejó de padecer persecución. Y eso lo podemos traer en la actualidad, porque los mensajes, hermanos, de estas cartas, de las 7 cartas que se escribe aquí en el Apocalipsis, no podemos tomarlos como que solamente eran para ellos. Este mensaje era solo para aquella iglesia. No, estos 7 mensajes también son para la iglesia universal, para todos, para este tiempo. Porque todo lo que vemos, cada iglesia de las 7 que está aquí tiene una característica que si lo ponemos en nosotros, en nuestra vida o en la actualidad, algo de eso tenemos. De cada una iglesia podemos ver y decimos, wow, eso también lo tiene. Podemos decir, la iglesia aquella practican eso, nosotros hacemos esto. Pero todos tenemos un poquito de qué aprender y agarrarnos de esto. Y una de las cosas es esa, que a pesar que tenemos a un Dios que le servimos al Señor, Él jamás, en ninguna forma, Él nos ha dicho a nosotros que la iglesia, por ser la iglesia o los escogidos del Señor, no íbamos a sufrir tribulación. Y eso es lo que pasa, que a veces en muchas iglesias se predica que porque usted es hijo de Dios, usted no va a sufrir. Mentiras, vamos a sufrir. Si vemos la realidad en todos los pasajes de la Biblia, la mayoría de personas que seguían a Cristo sufrían. Unos fueron quemados, otros fueron llevados a la hoguera, otros fueron crucificados, decapitados. Hubieron cosas. Y ese mensaje es que a veces distorsiona la palabra del Señor, que mucha gente envía un mensaje y la gente como que ya se cree que, como yo soy hijo de Dios, me corresponde que Dios me dé todo. Claro que Dios nos puede dar todo.
no vamos a confundir si es su voluntad. Pero ¿y si no la da? ¿No seguiremos siempre adorando al Señor si al caso no llegara a lo que estamos pidiendo? Él sigue siendo Dios. Y como hijos de Dios, la iglesia de Esmirna tenía claro que su bendición o su prosperidad no estaba basada en lo terrenal. Era una iglesia próspera. ¿Ustedes creen que ellos no veían la prosperidad de los demás y ellos vivían opresión y tristeza, quizás hasta hambre? Fue tan grande el problema de la persecución que aquí fue llamada casi prácticamente la hoguera también, porque dice que fue la iglesia donde vio desfilar mucha gente que iban directo a la hoguera a ser quemados por no negar a Cristo. Fue una iglesia que realmente amó al Señor de tal manera que no les importaba morir y ser quemados. Yo digo, Señor, ¿a qué nivel estamos nosotros? Más adelante vamos a ir viendo otras características de otras iglesias. Usted va a ver, Pérgamo fue una iglesia donde realmente ellos sí permitieron mucho, que entrara mucho del paganismo en la iglesia. Aceptaron muchas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros hoy en día, ¿cómo podemos poner esta palabra a nuestra vida actual? ¿A qué nivel nosotros amamos al Señor? ¿Verdad? Se oye tan fácil decir, ay, yo te amo como un Pedro, ¿verdad? No, Señor, yo soy el primero en defenderte y soy el primero en salir corriendo. Entonces, ¿a qué nivel estamos hoy? Yo me preocupo, hermano. Y no estamos muy lejos de vivir un tiempo como Esmirna. Estamos en los últimos tiempos y sabemos que la iglesia va a haber persecución. La vamos a ver. Entonces tenemos que estar firmes en lo que creemos. Amén. Y luego más adelante dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, y al contrario son sinagoga de Satanás. Aquí está hablando de todos aquellos que oprimían haciéndose pasar por judíos. Se hacían pasar porque ellos también eran así, porque ¿qué más duro, hermano? ¿Qué duele más? Que los mismos de tu casa te rechacen a que te rechacen un desconocido. ¿Qué duele más? ¿Verdad que duele que sean los mismos de uno que le hagan daño o que vayan en contra de uno? No es lo mismo. Entonces dicen que ellos se hacían pasar por judíos y le dijo, tú conoces, le decía a él, a los que se dicen ser y no lo son, solo para ser sinagoga de Satanás. La mayoría no eran judíos, la mayoría venían de otros lados. Por ejemplo, vuelvo y digo, más adelante vamos a ver a dónde estaba la sede de lo que tanto Jesús habla aquí diciendo la sinagoga de Satanás. ¿A quién le hablaba? ¿De qué estaba hablando? Venía de la iglesia de Pérgamo. Podemos eso ver un poquito más adelante. Y miren lo contradictorio, pero lo maravilloso que es Dios. En el versículo 10 dice, después de que les dice, están rodeados de culebras, están viviendo tribulación, no temas en nada lo que vas a padecer. Qué difícil es, imagínense si uno está en tribulación y que el Señor te diga, no, pero no tengas miedo. Estás atribulado. Gózate en la tribulación. Es fácil decirlo cuando usted no está en los zapatos. Pero vivirlo, vean que aconsejar a alguien que está pasando, usted puede aconsejarlo, pero voltee la tortilla y póngase usted, y ese consejo a usted le va a caer hasta mal, lo que uno mismo dice. Pero aquí el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí le dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Usted nota algo parecido en estos tiempos con lo que estamos por ver? Habrá muchos hermanos, yo lo mencionaba en el domingo pasado, que nos va a costar en ese tiempo no predicar de un altar o hablarle a alguien va a ser prohibido. No precisamente de aquí, pero muchos van a tener. Mire, yo he estado en lugares quizás comiéndome algo en un restaurante, y usted mira pasar a alguien o ve a alguien que está haciendo algo que usted sabe que no le agrada al Señor, y uno lo que hace es callarse, ¿verdad? O por ejemplo, yo a veces le he dicho a mi mamá o a mi hermana, wow, estamos viendo esto, y me dice, cállate, te van a escuchar, porque uno no quiere incomodar, pero la verdad de Cristo siempre va a incomodar, hermano. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿No le ha pasado a usted que de repente alguien le quiere decir algo a usted con mucho amor y le dice, te quiero decir algo, pues no te vayas a enojar?
Y nomás le dicen eso, usted ya se enojó, ni le han dicho. A mí no me pueden decir, quiero decirte algo, pero no te vayas a enojar. Yo ya estoy molesta sin escuchar, porque ya sé que va a ser algo que no me va a gustar. Entonces, así es, cuando nosotros como hijos de Dios queremos decir la verdad o decir algo, ¿cómo va a ser? Nos va a ser difícil. Si desde ya andamos callándonos, ya andamos con cuidado, miramos pasar a alguien, usted sabe, con problemas de saber de identidad, uno ya lo mira raro, uno se hace como, ay no, trato de verlo normal, pero no es normal, hermano. No es normal. Entonces dice aquí, he aquí, dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, le dice, pero que no teman, no teman. Y le dice más adelante, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La palabra del Señor aquí le dice a uno que para que seáis probados. Lamentablemente, no hay otra manera, hermano, de que nosotros podamos crecer o ser maduros espiritualmente si no es por medio de una prueba. La prueba produce paciencia y lo vamos a leer. Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 24. Permítame, creo que la anoté mal. No, versículo 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba nos purifica, hermano. Fíjense que cuando nosotros estamos en una prueba, en una dificultad, es cuando más oramos, es cuando más cerquita nos tiene el Señor, porque estamos angustiados, pero también aprendemos, crecemos, maduramos. Quizás teníamos una idea de algo relacionado con la obra de Dios, que en la prueba vemos otra cara y decimos, ahora entiendo. Dice que por la prueba nosotros somos formados. Ahí formamos carácter. Solo alguien que no pasa una prueba vive, digamos, alguien que nunca ha tenido una prueba, o vive en ese proceso que es como que dice próspero, nunca le pasa nada. La mayoría de personas que son así son las que viven alejados de Dios, porque no tienen necesidad de Dios. Y es una trampa que Satanás usa para cegarlos y decir, hey, lo tienes todo, no necesitas de Dios, no lo busques. Y en Esmirna sucedía eso, que la población más pobre eran los que más buscaban del Señor. Había una población rica, sí, pero como en todo lugar, hermano, en todo lugar usted puede, por poner un ejemplo, yo puedo decir, Nashville es una ciudad muy próspera, muy rica, pero hay lugares donde hay pobreza, hay lugares donde hay bar, donde hay lugares de prostitución, donde se vende droga, pero es una ciudad próspera, una ciudad bendecida. Pero había muchos lugares que también tenían tinieblas. Pero de esas tinieblas siempre son los que buscan más del Señor, los que se acercan porque tienen la necesidad de Cristo. Tienen esa necesidad de que alguien los ayude, los liberte. Y entonces dice que por medio de eso la gente llega a los pies de Cristo. ¿Cuánta gente no ha venido a los pies de Cristo porque tenían una enfermedad, buscaron la sanidad y el Señor se las dio y fueron libres? ¿O cuántos han tenido quizás que no había un trabajo y se acercó un hijo de Dios y le habló y le proveyó un trabajo y dice, wow, a través de él yo puedo ver la luz de Cristo, a través de un hermano? Y se acercaron, pero toda prueba produce un bien bueno para que nosotros busquemos al Señor. Entonces, le dice aquí, ¿verdad? En el libro que estamos leyendo, Apocalipsis, que le dice que la tribulación que van a ser para probar tu fe. Nuestras pruebas son para probar nuestra fe. Esta iglesia era probada, hermano, de una manera difícil, porque era gente que moría quemada, hermano. Yo ayer lo pensaba y dije, wow, cuando es decapitado quizás uno dice de un solo, ¿verdad? Un solo dolor. Pero quemado a fuego lento, hermano.
y diciéndote, niega tu fe. Es terrible, hermano. Es duro. Nosotros amamos al Señor de tal manera que aguantaríamos algo así, hermano. No estamos lejos de poderlo ver, porque ya casi que vamos a andar en ese tiempo. Y también le dice, vas a sufrir tribulación por 10 días. Sabemos que cuando el Señor habla literal tiempos, el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. No tenemos la misma cronología del tiempo, la de Dios con la de nosotros. Aquí les habla de que se prepararan porque iban a tener tribulación por 10 días. Es posible que aquí el Señor se esté refiriendo a que podían ser 10 meses, 10 años, 10 problemas. No sabemos a qué el Señor se está refiriendo, pero algunos historiadores hablan de que pudo haber sido las 10 persecuciones que tuvo en ese tiempo las iglesias, y habla algunas que tuvieron mucho sufrimiento. De hecho, tenía pensado pasarlo en la pantalla, pero ya no me dio tiempo, pero buscando información acerca de qué se referían estos 10 días de aquí del Apocalipsis, y el Señor le dijo, vas a tener tribulación por 10 días. Encontré una información donde habla acerca de las 10 persecuciones imperiales que tuvieron las iglesias del Asia Menor en ese tiempo. Una de ellas es Esmirna. Y habla acerca de cuando comenzó el líder o el emperador que dirigía en esos tiempos. El primero que armó una persecución terrible para la iglesia fue Nerón, en el año 64 al 68 después de Cristo. Dice que Nerón quemó Roma y culpó a los cristianos. Miren lo que hacían para oprimir al pueblo del Señor. Quemó todo Roma y dijo, los cristianos fueron crucificarle a los cristianos, y los metía, dice, a hoyos donde habían leones, y los ejecutó a Pablo y probablemente a Pedro. Él fue el que hizo eso. Pablo, estamos hablando del que escribió 14 epístolas o cartas aquí en la palabra del Señor. ¿Cómo murió? Él no tuvo una muerte como todos creemos, ¿verdad? Que hay una muerte que hoy me acuesto y mañana ya no amanezco sin dolor. Sufrió, hermano. Sufrió hasta la muerte por la palabra del Señor. Pedro también. La segunda fue por Domiciano, del 90 al 96 después de Cristo. Dice que él mató miles de creyentes en Roma y fue el que mandó a Juan a la isla de Patmos, después que no lo pudo matar en la olla de aceite hirviendo. O sea, era un hombre malvado. Esta fue la segunda. La tercera dice que fue de un señor que se llamaba... Bueno, vamos a ver. ¿Me escuchan? Satanás no quiere que escuchemos lo que él planea, ¿verdad?, para la iglesia. Pero dice que el tercero fue Trajano, en el 109 al 117 después de Cristo. Dice que prohibió el cristianismo y quemó a Ignacio. Ignacio era uno de los que también era pionero en la palabra del Señor, esparciéndola por todo lo que era Asia Menor. Marcos, del 161 al 180, decapitaba a los creyentes. Y dice que los torturaba dándole muerte poquito a poco. ¿Verdad? Lo que yo les decía, que no era de un solo que le iban a dar a uno, ¿verdad? No, dice que era poquito a poco. También está Severio, fue otro que también, él dice que quemaba y crucificaba y cortaba cabezas a todos los que seguían a Cristo. Luego le sigue Decio, del año 250 al 253 después de Cristo. Trató de desaparecer a todos los cristianos del mundo de aquel entonces. Aureliano también hizo lo mismo, dice que perseguía a cristianos y trató también siempre de tratar de destruirlos a como fuera lugar. Y el último, Diocleciano, dice que él de 303 al 312 quemó las escrituras y mató miles de cristianos. Si contamos aquí, de todos los que leí, que tenían emperadores o la posición que tuvieran, fueron 10. Muchos de los que han estudiado asumen que estos 10 días que el Señor les habla aquí en el versículo 10
hablaba de estas 10 persecuciones duras que iban a tener los que seguían a Cristo. De alguno de ellos, no recuerdo de cuál, pero uno de ellos fue que también le dio muerte al ángel de la iglesia de Esmirna, al que por Juan fue enviado y le dijo: tú vas a tener que dirigir la iglesia de Esmirna, tú vas a liderar la iglesia de Esmirna. Y él era Policarpo, su nombre. Él era el que estaba ahí de líder cuando se escribió estos versículos al ángel de la iglesia de Esmirna. Dios estaba hablando de Policarpo, de él estaba hablando, porque él era el que estaba ahí como líder de la iglesia, liderando. Y dice que hubo un punto, y lo voy a leer, cómo fue. Dice que Policarpo, quien fue, dice, quemado en el año 155. Se dice que cuando llevaron a Policarpo al gobernador y este le ordenó a él que maldijera a Jesús, el anciano ministro de la iglesia de Esmirna contestó y dijo, él tenía 86 años y dijo: 86 años le he servido al Señor. Miren, a él lo habían llevado ya donde él sabía que él iba a morir. Él tenía claro que si ya lo habían llevado, él dijo: aquí voy a morir. Y ellos le dicen: maldice a Jesucristo, niega tu fe y te damos chance de vivir un par de años más. Me llama la atención porque él le dice que recalca aquí que él tenía 86 años. ¿Cuántos más años le quedaban? Poquitos. Ya, la gente no vivía mucho tiempo. Pero 86 años, dice él, le he servido al Señor. Dice el anciano, el Policarpo, el pastor de esta iglesia: ¿cómo podría yo maldecir a mi Señor? Dice él: mi Señor y mi Salvador, por un par de años más que ustedes me van a regalar a mí. Le dice él. Así dice que lo quemaron vivo en la hoguera. En la actualidad la ciudad lleva el nombre de Esmir y está dominada por la religión islámica, por los musulmanes. Está dominada esa ciudad. Pero qué valor, o sea, yo me pongo en esa posición y digo: Señor, qué hombres que te amaban. O sea, decir que somos cristianos nosotros ahora en esta actualidad, qué fácil, es súper fácil. Decirse cristiano hoy es súper fácil si no tenemos ninguna tribulación ni muerte. Hay lugares donde usted no puede ni tener una Biblia. Hay gente que se congrega bajo la tierra, en subterráneos, hermano, para poder tener un culto y tener una palabra del Señor. Nosotros lo tenemos fácil y aún así no la leemos, aún así no venimos a la iglesia. Eso es una pena, es una vergüenza. Amén. Entonces dice que aún el ángel al que fue escrito la carta de Esmirna en el Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11, aún él tuvo que ir a la hoguera y ser quemado vivo. Amén. Eso es difícil. Y dice, hay una promesa. Ya hemos hablado de la tribulación, pero hay una promesa aquí que el Señor nos da y dice: después de los 10 días de tribulación, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Eso es tan, ¿cómo les podría decir? Yo todo lo que leo en la palabra del Señor trato de ponerlo en la actualidad. ¿Cómo esto cabe en la actualidad? Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué nos quería decir el Señor aquí? Que no importa, hermano, que nosotros perdamos lo que tengamos. Dios no te está diciendo aquí: te voy a salvar de la muerte. No, porque Él sabe que usted muere hoy, pero esto es un momento. Y dice que Él nos dará la corona de la vida. Que Él dice en el versículo 11, no nos va a hacer sufrir por la segunda muerte. Eso quiere decir que cuando ya llega el juicio y todos moramos, los que van a resucitar y van a ser enjuiciados, y ahí les va a decir al infierno eterno o al seno del Señor a gozarse, los que van al infierno es como morir nuevamente, hermano.
Pero nosotros los que creemos en el Señor no vamos a ver una segunda muerte. Vamos a vivir eternamente. El Señor dice que desde que Él murió en la cruz, Él nos promete una vida eterna. Somos seres que tenemos una eternidad, no vamos a perecer. Lo malo aquí es que unos van a tener la eternidad también, pero en el infierno. Y otros van a tener esa eternidad, pero con Cristo. Esa es la diferencia. Entonces el Señor les dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Usted cree que realmente al Señor le preocupa que ahorita padezcamos tribulación? A Él le preocupa en cierta manera, en cierta medida, pero a Él le preocupa más que nuestra alma se pierda. Porque Él ha de decir, estos son un par de años los que van a sufrir, pero la eternidad van a tener gozo por la eternidad conmigo. Hace poco nosotros estuvimos en un lugar con mi esposo y mi familia, y él me decía que mirara hacia el mar. Estábamos mirando la playa y me decía, mira, ¿cuánta agua hay aquí? Y le digo, sí. Y yo metí mi mano al agua y la levanté, y uno queda como goteando gotitas de agua en tu mano. Y le dice que nuestra vida es como esa gotita que usted ve de mis dedos cayendo. Así es la vida de nosotros aquí en el mundo, pasajera. Pero todo ese montón de agua que usted ve en la eternidad, no tenemos ni cómo contar la eternidad. Y qué duro va a ser, hermano, pasar una eternidad en el infierno, y no va a haber manera de salir de vuelta atrás. Ya no vamos a poder decir, me arrepiento, perdóname, y siempre sí. Ya no va a haber vuelta. Ahora es cuando decidimos dónde vamos a ir. Ahora es donde decidimos con todas nuestras fuerzas servir al Señor y serle fiel hasta el final. Amén. Así como esta gente de Esmirna, con su vida, hermano. Ya Jesús ya pagó en la cruz, sí, pero aún nos va a tocar quizás dar una milla extra, nos va a tocar dar algo que nos duele, hermano, porque realmente de eso se trata. Si miren, podemos decir que el evangelio es fácil. No es fácil. Ni siquiera para Jesús fue fácil. Pasó persecución, pasó hambre, pasó humillación, lo lastimaron, lo latigaron, lo escupieron en la cara, y era el Rey de Reyes. Y nosotros que no queremos ni siquiera que pasar una vigilia porque estamos cansados. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿De qué se refiere? El evangelio se trata de gente valiente. Usted está llorando porque el Señor no le ha cumplido el sueño de tener quizás un carro, un trabajo, una casa, algo tan superficial. Cuando Dios está hablando de cosas mayores, eso es decir, si es un carro, si allá te ofrezco calles de oro, mares de cristal, ¿estás hablando por un carro aquí? Es decir, el Señor, ¿te lo puedo dar? Claro que sí. Dios te puede dar lo que Él quiera, porque Él es el Rey de Reyes, el dueño del oro y la plata. Él puede hacerlo, pero nuestro enfoque no puede ser lo material. Tu enfoque no puede ser ni siquiera tu salud, porque tu vida también no es tuya. Tu vida es de Cristo, ni siquiera es tuya. Amén. Todo lo que venga nos acerca al Señor, como dice aquí. Y el que, mire, aquí les hace un llamado. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y este mensaje es un mensaje universal. No era solo para Esmirna. Es un mensaje que viene para toda la iglesia universal. Y cuando digo universal, no estoy hablando solo de nosotros. Acuérdense que vivimos en un mundo grandísimo, donde hay otra gente igual que usted y yo, luchando también por vivir esa vida que Dios quiere. Cuando Cristo venga, de todos lados, mire, hermano, va a salir gente de todos lados levantándonos cuando el Señor venga. Y esa va a ser la iglesia donde todos hemos aprendido lo que estamos viendo hoy, donde lo que nos une es esta palabra, y que la sangre de Cristo nos ha limpiado. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y para terminar, siempre ahí lo más fuerte de estos versículos está en el versículo 10. Y podemos ver que a pesar de que era una iglesia sufrida, que los romanos hicieron una matazón ahí de cristianos, que fueron más de 2.300 en este tiempo, en el tiempo de Esmirna, murieron
creyendo en el Evangelio de Cristo, ni siquiera porque lo habían visto, sino que igual que nosotros, bienaventurados que no hemos visto, pero creemos. Amén. Ellos murieron creyendo en esa palabra que un ángel que el Señor levantó, como fue Policarpio, dio ese mensaje ahí. Hasta el día de hoy, históricamente, hermanos, la iglesia la ciudad de Esmirna todavía existe. Es una iglesia que a pesar de los años aún existe en la actualidad. También están en ese lugar de toda la zona de Turquía, porque Asia era súper grande. Aún existe. Otras iglesias a las que hace referencia aquí ya desaparecieron, pero Esmirna aún existe. Y a pesar de todas sus cosas y sus luchas, Dios ha permanecido fiel con esos lugares. Amén. Y ¿saben qué? Algo que nosotros tenemos que tener claro, que a pesar que venga tribulación, hambre, persecución, desnudez, aflicciones a nuestra vida, nuestra bendición es tener al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien produce la vida, quien dice cuándo llega la muerte, pero que de todo eso Él tiene el control. Amén. Ese es nuestro Señor. Esta ha sido la palabra. La otra semana vamos a estudiar acerca de la iglesia de Pérgamo. Y yo quiero que usted retenga esa palabra en su corazón, porque van a venir tiempos donde la vamos a recordar. Donde van a venir tiempos, hermanos, que ya no vamos a tener Biblia. Y el que leyó Biblia y se aprendió versículos, la va a hacer, hermano. Y el que no leyó, va a sufrir. Así que hay que comer palabra del Señor, porque ahorita tenemos la libertad de hacerlo. Pero yo sé que van a haber tiempos donde ya no vamos a poder. Y ya estamos caminando para eso, hermano. Si ya la sacaron de las escuelas, poco a poco vamos a ir viendo que después ni en el carro la vamos a poder tener, ni en las casas. Así que preparémonos, hermanos, así como el Señor mandó este mensaje, yo les animo. Y el que tenga oídos para oír, oiga la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos.